Sí, sean bienvenidos ustedes y también los que están vía online. Estamos en nuestra clase 11. ¿Sí? Estamos hablando acerca de honrar a los padres a pesar de las situaciones y de las circunstancias que sean. Dice aquí el punto A en nuestro manual: deshonrarles es muerte. Y a mí esto me llama mucho la atención porque dice en Deuteronomio: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, así sea. Que Dios, fíjense que la palabra amén siempre la hemos escuchado que es así sea, ¿sí? Bueno, la palabra amén en hebreo quiere decir mucho más. Quiere decir Dios que sea glorificado, que Dios merece alabanza, que Dios merece todo el lugar y la gloria. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, y todo el pueblo dirá, Dios sea glorificado. Entonces, como que, oh, qué duro, ¿no? Pero si esto es así, creo que nos debe de llevar como padres a una mayor responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que es la honra, ¿sí? Y la honra no es otra cosa más que, les decía yo la vez pasada, el valor que una persona tiene delante de Dios. Y si es hijo de Dios, cuanti más, el valor que esa persona tiene, y que de esa manera nosotros tenemos también que tratarla y que verla, porque si no, lo que nosotros estamos haciendo es contribuyendo a una deshonra. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo, y este versículo, hoy cuando yo lo leí dije, ay Dios mío, de veras danos sabiduría, danos entendimiento de lo que esto significa, porque Dios lo está mandando, lo está diciendo, ¿sí? Una declaración de parte de Dios no es cualquier cosa. Dice, muchos no se dan cuenta de que cuando deshonran a sus padres, no solo los lastiman a ellos, sino también lastiman el corazón de Dios, que era lo que hablábamos. O sea, no es solamente es a mis papás, bueno, pero es que ellos son así, pero es que ellos son asados. No, espérate, no es solamente esa parte, sino que también es a Dios, al corazón de Dios, ¿sí? Porque Dios no menosprecia. Fíjense algo, un principio que hay. Cristo murió por todos, ¿cierto? O sea, por todo el que le recibe en su corazón, por ese murió. Entonces, por lo tanto, Dios no hace distinciones, aunque dice que ya nos tuvo predestinados desde la eternidad. O sea, si bien Dios sabe y conoce, pero a todos les da la oportunidad y a todos los ama, y por todos murió. Entonces quiere decir que no podemos menospreciar a una persona por X circunstancias, ¿sí? Aún ni aunque nos haya hecho algo, ¿sí? Ni aunque nos haya lastimado, ni aún así debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un lugar. Y creo que eso es muy valioso para que nosotros también comencemos a tomar nuestro lugar, ¿sí? No permitiendo también que se nos deshonre, porque también se vale, ¿sí? A ver, yo quiero que me digas por qué me estás ofendiendo o qué es lo que te está pasando. O sea, yo tengo también ese derecho de hablar y decir, no es que me hizo, no es que y nos quedamos callados. No. Cuando nosotros nos sabemos nuestro lugar y nuestra posición, nosotros también podemos decir, y nosotros también podemos no reclamar nuestro derecho, pero sí aclarar la situación. ¿Me explico? No es el que no, tú también defiendes tu derecho. No es en esa actitud. Es en la actitud de decir, a ver,
¿por qué está lastimando mi corazón de esa manera? Y más cuando es un hijo. Más cuando es un hijo. Que sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Porque luego como que los hijos son muy víctimas, ¿no? No, es que tú me hiciste esto y esto y esto. Y ay, le dicen a uno todo el rosario, ¿no? Pero yo una vez le decía a uno de mis hijos, ¿y te has preguntado qué me has hecho tú a mí? Pues no. Le digo, es que eso es algo que tú también debes de considerar. Tú también debes de considerar. Si parte de lo que de la contestación o de algo fue lo que tú también llegaste a lastimar. Y no es solamente conmigo, sino que va a ser con otras personas. Porque esto se hace como una forma de ser, ¿sí? Como una forma de vida. Y entonces yo puedo llegar y lastimar a otros de esa manera, ¿no? Bueno, Mabel, ¿me puedes leer la parte? Dice, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay algunos padres cuya insensibilidad y acciones equivocadas han lastimado profundamente a sus hijos. Sin embargo, aunque parece contradictorio, la única manera de librarte del dolor que pueden haberte causado tus padres es honrándoles, sea que estén vivos o que hayan muerto. Persistir en degradar a tus padres por algo que ocurrió en el pasado te hace más daño a ti que a ellos. ¿Sí? Y Mateo 1 dice, ¿no? 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. O sea, no levantes juicio, no levantes juicio. Porque es cierto, creo que no es tan solo el que tengamos algo contra nuestro padre o nuestra madre, sino que aún a nosotros nos lastima, ¿no? Nos duele. Ahora, si tú vas, aclaras, dices, hablas y la persona sigue en su misma posición, ¿sí? Bueno, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Quédate en paz, porque también eso es otra parte, ten paz. De que la parte que a ti te correspondía la hiciste y a la otra persona, si no la recibe, bueno, está bien, porque también está en su derecho de no querer recibirlo, ¿no? Sí. Pues yo creo de que mucho de esta honra se aprende por cómo los padres se honran entre sí. Yo lo he visto en mi casa particularmente, de que la posición que le da el hombre a la mujer hace que los hijos le den esa posición, claro, y viceversa. Si la honra no está entre los esposos primeramente, los hijos después es difícil, porque ni siquiera a veces saben o ya tienen incorporado esa posición de la mujer o esa posición del varón y les cuesta o no identifican. Yo me acuerdo adolescente, mi mamá me reclamaba este versículo y yo no sabía cómo hacer. No sabía si era que no le tenía que discutir nada, si tenía que hacer todo lo que me mandaba, que era cómo yo tenía que hacer para honrarla, porque por ahí mi papá mucho de esto no lo supo hacer. Entonces creo que es muy importante que desde el matrimonio marquemos la posición de cada uno y que si el hijo le falta el respeto al padre, sea la madre la que también pueda salir al cruce y viceversa. Así es, así es. Y fíjate que es muy cierto, muy cierto. Yo tuve un papá que viajaba mucho. Entonces, la mayoría de veces, o sea, él no estaba. Pero yo me acuerdo que las directrices de nuestra casa, él las marcaba. Y él nos decía, su mamá se va a encargar de que se cumplan. Y cuando no se cumplan, ¿sí?, y ella considere que yo tenga que intervenir, lo voy a hacer. ¿Recuerdas de las 4 listas que me dieron? En esas 2 de ellas mi papá no estuvo. Pero sin embargo, mi papá aún después me tuvo que corregir, ¿sí? Y una de ellas fue precisamente que me le puse brava a mi mamá.
Y entonces él me dijo, no, eso no puede pasar, eso no puede suceder en esa casa, ¿sí? Porque aunque yo no esté, estoy. Y eso es bien cierto. Porque un padre, por X circunstancia, puede ser que no esté en su casa, ¿sí? Por trabajo, porque viaja, por lo que sea. Pero las directrices que dé, la dirección que dé, se tiene que llevar a cabo, se tiene que cumplir. Y las esposas somos las que nos encargamos de eso. Somos las que nos encargamos de enseñar esa parte. Y a veces hasta de cubrir, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces hay que, hoy delante de los hijos hay que cubrir, ¿no? Yo me acuerdo que a veces, claro, uno se equivoca, pero bueno, dijo su papá y eso se hace. Pero es que no está bien, después lo hablaremos, ¿sí? Pero se va a hacer, se va a cumplir. O sea, porque eso es parte de ese apoyo y es un reflejo. Y fíjate que eso es en todo, porque va a responder de esa misma manera ante el trabajo cuando él crezca. ¿Sí? Va a responder en la congregación. Yo veo que muchos de los hijos que sufren o que no quieren venir a la congregación, la gran mayoría es porque los papás hablan más mal de los pastores o de la gente de la congregación. Y de eso es deshonra. Eso también es deshonra. Entonces ellos oyen y lo que menos quieren es ir a un lugar en donde están lastimando o ofendiendo al padre o a la madre. Entonces eso es lo que sucede, que la deshonra no más es hacia los padres porque debe de ser así. No, esto trae una forma de vida, ¿sí? Y tal cual lo dices, así es. Yo después hablaré con mi esposo, le diré, oye, creo que sí se te pasó la mano, o creo que no estuvo correcto, o creo que... Y de alguna manera él tiene que remediar eso. ¿Sí? Tiene que resarcir. Si hay una situación, pues tiene que hacerlo. Ayer estábamos en la radio y les decía yo que algo que a mí en lo personal me gustó mucho y fue algo muy bueno. Fue en una ocasión que Luis, un domingo después de la reunión, estábamos con todos los hijos y entonces les pidió perdón a todos y les dijo, yo les quiero pedir perdón por esto, porque yo, la verdad que ni me acuerdo qué era, no les puedo decir porque no me acuerdo de la acción, me acuerdo de la reacción de los hijos. Sí, eso fue lo que más a mí me impactó. Cuando él hizo eso, todos los hijos se quedaron callados y comenzaron a... Yo le dije, bueno, si alguno tiene que decir algo, pues dígalo, ¿no? Y la mayoría fue, nos da gusto que lo hayas reconocido. Y con esto tú nos estás enseñando que no importa que nos equivoquemos, o sea, podemos pedir perdón, ¿sí? Y te decimos que aceptamos tu perdón y le pedimos al Señor que venga con un libro santo a nuestro corazón. O sea, una reacción que uno dice, wow, ¿no? Fueron y todos lo abrazaron y lo apapacharon y yo dije, oye, qué bueno que lo hizo, ¿no? O sea, qué bueno porque como que siempre la imagen más del papá, así como que el papá, ¿no? Es más, debe de ser más firme y casi no, sin problemas, sin errores, no. Y fue muy bueno, la verdad, que la reacción fue muy buena. Y después, entre ellos decían, no, y cuando, si mi papá se equivoca, ya lo vimos, que él sabe pedir perdón. ¿Sí?
Entonces yo dije, wow, qué importante, ¿no? Qué importante es. Pero qué mejor que seamos prudentes, ¿sí? Y sabios. Seamos prudentes ante los hijos. Pero les digo, esto se hace como, el juzgar se hace como parte de tu vida. ¿Y no? Guardar el corazón de los hijos sobre todas las cosas, sobre, de veras, ese es, para mí, eso es parte de la responsabilidad de la paternidad. Guardar el corazón de los hijos, preservarlos lo más que se puede, aún hasta entre las familias, ¿sí? O sea, mis hijos después de años ya grandes se dieron cuenta de situaciones y me preguntaban, mamá, ¿esta situación se dio desde hace mucho tiempo? Pues sí, mijita, se dio desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Bueno, es que nosotros nunca nos dimos cuenta. Y bueno, para ellos no fue difícil perdonar, ni difícil reanudar la relación, ni nada. Porque no es algo que tuvieran por ahí guardado y hoy, porque hay cosas que a veces, pues sí, tenemos que aceptar que son difíciles. Bueno, algunas de las consecuencias por deshonrar a los padres, fíjese, rebaja tu sentido de estimación propia. ¿Sí? Eso es lo que hace. O sea, tú mismo bajas o rebajas tu autoestima. ¿Sí? Y eso es cierto, es un reflejo. La gente, por ejemplo, la gente que sufrió de rechazo, causa rechazo. O sea, como que lo porta y lo causa a las demás personas. ¿Sí? Y esto es igual. O sea, el hecho de que tú no tengas la estima de tus padres, ¿sí?, te baja a ti también tu estima. Dice, todos somos parecidos a nuestros padres y una parte esencial de ellos. Adquirimos muchas de las características e inclinaciones emocionales y nuestros cuerpos físicos llevan para siempre su influencia también. Cuando rebajas el valor de tus padres, estás rebajando tu propio sentido de estimación. Entonces, tener mucho cuidado y saber, ¿sí?, que cuando el hijo se le permite, porque yo también he visto madres que permiten que los hijos les digan cosas feas o los traten con menosprecio. Yo digo, no. A ver, tú para mí eres alguien que vale, tú eres alguien que es importante, tú eres alguien que tiene una valía muy grande para mi vida. Entonces, si tú eres una persona así, ¿por qué es el trato hacia mi persona de esa manera? Y hacerlos reflexionar, y hacerles ver que eso mismo, o sea, ¿cómo niegas que te pareces de alguna manera, no?, a tus papás? Yo me acuerdo que un día le dije a Luis, ¿te has fijado cómo es mi mamá físicamente? Él dijo, pues sí. Y le dije, ¿y qué te parece? Pues una señora que ha tenido muchos hijos, pero se conserva bien. Y le dije, qué bueno que la recibí, porque así voy a ser yo. Y la verdad, sí. La verdad es que yo me parezco físicamente mucho a mi mamá. Porque no puedo negar de dónde proviene, ¿no? Entonces a Luis le dio mucha risa, me dijo, ay, pues ya te estás programando, ¿o qué? Le digo, no, pero es que es una verdad. Dice, no, la verdad que a mí se me hace que su apariencia se cuida, o sea, bien. Y es muy chistoso porque
ya después, imagínense, de 44 años, yo les puedo decir, hay muchas cosas que yo conservo y que yo hago y que me parezco a mi mamá. Sí. Entonces dije que bueno, que la obediencia, ¿no? Qué triste sería la historia, ¿no? Sí, pero bien me hubiera podido decir otra cosa, ¿no? Pero me dice, no, yo creo que tu mamá se conserva bien, a pesar de haber tenido tantos hijos, a pesar de ser una mujer sola, en fin. Y yo dije, qué bueno. Las personas con una baja apreciación propia tienen la tendencia de ventilar sus sentimientos de ira, insuficiencia, y a menudo harán tirante cualquier relación que tengan a lo largo, ¿sí? Consiguen que los demás los traten de la misma manera negativa en que se sienten con respecto a sí mismos. ¿Sí? Entonces, es una característica, sentimientos de ira y de insuficiencia, o sea, como que nunca llegas a la medida, como que te sientes que tienes que hacer más, como que tienes que lograr más, como que tienes que llegar más allá, ¿no? Pero ese es un problema personal, ¿sí? Un problema personal. Bueno, al decir no honrar a tus padres, les das a tus hijos un modelo muy pobre y una excusa para que no te honren tampoco y se repita lo mismo para tus generaciones. ¿Sí? O sea, es exactamente. O sea, si ustedes me dicen, ¿tú honraste a tu mamá? Sí. Yo cuando, tuve mi época, no piensen que no, también tuve mi tiempo de adolescencia, ¿sí? Y después me arrepentí, pero me arrepentí con ganas. Y yo dije, nunca más vuelvo a tratar a mi mamá. ¿Sí? Y bueno, le pedí perdón y todo, porque pues, lo merecía. O sea, ella merecía, porque la verdad es que ella siempre fue una mujer muy valiente, muy dedicada, muy estimulante, o sea, estimuladora a nosotros, a ir adelante, a no se dé por vencido, sígale, yo le apoyo, yo le ayudo, yo te acompaño, yo voy, o sea, siempre muy presente, muy presente. Entonces, pues no, ¿verdad? No merecía tampoco eso. Pero a mí me trajo también el recuerdo de cómo ella honraba a su mamá. Era hermoso. Era hermoso. Pásenle si quiere de este lado. Acá hay. Cuidado con la pared, porque está pintada. Y yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de la relación de ella con su mamá. Sí, muy buenos recuerdos. O sea, del trato, de las atenciones, porque a veces sí es cierto, los padres decimos, es que no me honras, pero no decimos cómo es que ellos perciben o reciben la honra. Y nosotros tenemos que ser muy explícitos en eso, muy explícitos, ¿sí? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir? El valor. Ahora, si te valora, obvio, eso se tiene que manifestar en expresiones, ¿sí? En expresiones. Escritas, habladas, apapachadas, como usted quiera, pero tienen que ser en expresiones, ¿sí? Bueno, Jazmín, ¿me lees el 2? Hay confusión de identidad. El niño obtiene su identidad al observar a su padre y la niña al observar a su madre. Cuando se crece detestando o evitando a los padres, en casos extremos se corre el riesgo de caer en homosexualidad o no poder relacionarse afectivamente con el sexo opuesto e incluso con Dios. Mire, ahora que está esto, todo de lo del género, la gran mayoría de personas
Esto es lo que he dicho. ¿Sí? Que no es un problema, o sea, genéticamente no puedes cambiar a alguien. ¿Sí? No se puede. Le pongas, le quites, lo que hagas. Genéticamente no puedes. O sea, tus hormonas, tu cuerpo reacciona a lo que eres, a lo que fuiste. Entonces, ¿dónde radica todo? En la identidad. Ahí es donde radica el que no hubo una identidad y eso causa, bueno, aquí la homosexualidad y ahora el lesbianismo y ahora quién sabe qué, ¿no? Ya no saben ni cuál. Pero todo se llega, decía hace poco, escuchaba a una doctora, todo es por una falta de identidad. ¿Sí? El hecho de que tú agarres a tu hija y te pongas a cocinar con ella o que te pongas a hacer cosas. Había una mujer que nos enseñó en una ocasión en un seminario de mujeres, Marta Brown, no se me olvida su nombre, en que ella nos dijo, dejen memorias, hagan memorias con sus hijos, ¿sí? Hagan memorias con sus hijas. O sea, déjales cosas bonitas que ellas lo recuerden, tiempos hermosos que ellos lo recuerden para toda su vida. Para que esas memorias en su tiempo Dios las puede usar. Como un tiempo en el que hagas galletas con ellas, como un tiempo en que le enseñes a cocinar algo, como un tiempo en que le enseñes cómo se planta, ¿sí? Cómo se pone. Ahora, en la gran mayoría de casos no hay plantas. Y así llega uno y dice, ¿qué pasó? No hay una plantita arriba, algo ahí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no sabe cuidar plantas. Porque nadie les enseñó pues, ni plantarlas, ni cómo regarlas, ni qué tipo de planta es, y si es de sol, si es de sombra, si es de cada cuando se riega. Hasta los cactus se les secan. ¿No? Y mire que para que se le seque un cactus es porque ya está grave. ¿Sí? O sea, o lo pudre, o se lo pudre porque le echa mucha agua, o de plano se muere porque nunca se acordó de él, ¿no? Entonces, qué importante es saber ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi mamá era una exagerada de la limpieza, no es un muy buen ejemplo, no. Ella compraba costales de tierra de presa, se le llamaba. O sea, haga de cuenta en los, ¿cómo le llaman aquí? Viveros. No, los estanques de agua. Lagos. En los lagos, en las orillas, ¿sí? Se hace como una latita de todas las varitas que caen, y entonces el mismo movimiento del agua las hace a las orillas. Bueno, mi mamá compraba ese tipo de tierra para las macetas, ¿sí? Y de vez en cuando la gente, para que pesara más, le echaba tierra, ¿no? Se le echaba tierra para que pesara más, porque si nada más eran esas varitas, casi no pesa nada. Entonces le ponían, mi mamá la lavaba. Tenía una tina y decía, échame el agua, mira, que voy a lavar la tierra de los macetas. No, es el colmo, quedó lavada. Pero entonces agarraba toda esa basurita y la ponía de hojitas, de varitas, y la ponía en las plantas. Mire, en mi casa había 64 macetas, así grandes, así, hermosas, preciosas. ¿Por qué es el número? Porque yo me encargaba de regarlas. Sí, ese era mi quehacer, eso era lo que yo tenía que hacer, cuidarlas, ¿sí? Limpiarlas y echarles agua y quitarles las hojitas y cuidarlas. 64 macetas. Sí, y el otro día vi en casa de una de mis hermanas y volteo y la veo y le digo,
no me digas que esa es una planta de la casa de mi mamá. Y me dice, sí, me la traje. Le dije, esa yo era quien la regaba. Si esas eran han de ser de las hijas, le digo, pero mira cómo todavía, y es una flor muy bonita, se llama plato y taza, porque es así, un platito y luego es una tacita, muy bonita, y le digo, no me digas que son de mi mamá, y me dijo, sí. No, le dije, esa me la debes a mí, o sea, ¿cómo, no? Pero cosas que ella me enseñó, que hoy por hoy las he aprendido y nunca me he olvidado, ¿sí? De muchas cosas les podría yo contarte, que mamá, a ver, mija, véngase, le voy a decir cómo se plancha una camisa, ¿sí? Primero que se le planche, luego así, traía a mi papá impecable, ¿no? Entonces, todas esas cosas que cuando uno se casa, dice, a ver cómo era, paso número 1, paso número 2, cosas que dejan de lo que nos identifica, ¿sí? Así, de simple como el plantar una planta, ¿sí? Pero a hacerlo, ¿sí? ¿Es usted la 3? Se acorta mi vida. Según estadísticas, del 60% al 90% de las enfermedades son producidas por las emociones. Está comprobado médicamente que cuando hay sentimientos negativos, el cuerpo baja sus defensas y se enferma. Si consideramos además que también se recurre y abusa del alcohol, tabaco, droga, gula, anorexia, etc., como escape a tales tensiones, seguramente se reducirá el tiempo de la vida. Efesios 6:2. Es cierto, o sea, cuando nosotros tenemos mucha tensión, cuando nosotros vivimos con ciertas situaciones emocionales, ¿sí? Que vas a ir a la casa de tus papás, bueno, porque estamos hablando de los padres, y eso te tensiona, hoy tengo que ir a ver a mi papá, ¿no? Y, ay, Señor, o sea, si pudiera evitarlo, lo evito, pero tengo que ir y eso te causa, o sea, te estresa, ¿sí? Entonces, hasta en eso te perjudica. Dice Efesios 6, 2-3. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo creo que Pablo lo vuelve a recordar esto, ¿sí? Para que quede asentado parte de lo que es el convivir, el estar, o sea, porque si vemos el 5, todo el 5 es a los matrimonios, pero vemos el 6 que también se refiere a la familia. Entonces, ama a tus hijos enseñándoles a honrarte. Y lo que decía Flor, para los que llegaron después, decía que lo importante es el que entre los esposos también se honren y lo vean los hijos, para que esto lo adquieran como un patrón de vida y a su vez ellos lo hagan también con las demás personas. Y les comentábamos que es cierto, o sea, ¿por qué tiene esto una promesa? Y yo les digo, y es una orden, no es una sugerencia de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Coma. ¿Sí? ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Coma. Para que te vaya bien, coma. Y sea de larga vida sobre tu tierra. Seas de larga vida sobre la tierra. Para que disfrutes, para que puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida y también tus hijos la puedan ver, ¿sí? Porque también la tienen que ver. ¿Alguien que me lea el otro? ¿El 4? Sí.
Caminas en tinieblas, Salmo 119, 105. Dios habla hoy, Salmos. Bueno, de vuelta. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. O sea, es muy claro bueno, lo siguiente, sí, perdón. Bueno. Al desobedecer la palabra de Dios, de no honrar a tus padres, te alejas de la luz y te entras en la tiniebla. Mire, yo ayer le comentaba a unas personas, tenemos que ser coherentes, ¿sí? Tenemos que vivir en estos tiempos y más en estos tiempos con coherencia de nuestra fe. O sea, que si nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo y en lo que dice su palabra, porque es lo que Él dijo, es decir, su palabra es lo que Él dijo. Si en lugar de decir, la Biblia dice, no, es lo que Dios dijo, creo que nos entraría más, ¿no? Nos haría un poquito más conscientes. Dios dijo. Y de esa manera no le daríamos lugar a nada. No le daríamos, ¿por qué? Porque lo dijo. Entonces, como lo dijo, hay que obedecerlo, tal cual. Pero a veces nosotros mismos permitimos que vengan espíritus opresores. Escúcheme bien, no estoy hablando de que viene una posesión, sino es algo externo que tú le das cabida a algo, ¿sí? Porque tu forma de ser es enojona o iracunda. Entonces te enojas y hablas y dices y y no te detienes. Y lastimas. Y cuando no logras controlar ese enojo y te sueltas así como que diciendo 50 cosas, es porque estás teniendo una opresión, pero no te das cuenta. Porque después dices, ¡ay! ¿Por qué dije esto? Entonces quiere decir que no lo querías decir, que no está en tu corazón hacerlo. Y que a veces tienes que ir a pedir perdón, ¿no? Bueno, o sea, eso es que, o sea, esa es la cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces también nos guardamos muchas cosas y somos como ollas de presión, ¿sí? Guardamos y claro, échale mucha flama a una olla de presión y ¡bum! ¿Sí? Empieza a hacer un escándalo y a salir y ¡ay! Está la flama alta, ¿no? Uno lo identifica si te va bien. Pero si estás haciendo lentejas, se tapa la válvula y explota la olla. Esa no se la sabía, ¿verdad? Las jovencitas. Por eso tienen que poner un chorrito de aceite para que eso no les pase. ¿Sí? Todos los granos se cocen en la olla express, pero con un chorrito de aceite para que eso no pase. Bueno, entonces, también suele pasar que ¡pum! Llega el momento en que explotas. Pero sí te tienes que percatar, ¿sí? Que te alejas de la luz y entras en las tinieblas. Es así de fácil, pero es así de difícil de reconocerlo. ¿Por qué? Porque cuando me enojo, no me puedo detener. Les digo yo, mira, si te están diciendo algo o hay una situación y te enoja, a ver, ¿qué te enoja? Que el hijo no recoja su recámara o no lave los platos o cada vez que comen por mal pero que les pongas ahí, no lo lavan, ¿sí? Y ahí llega el momento en que llegas y estás cansada y te hacen echar chispas y todavía llegas y ahí están todos los platos y los vasos, ¿no? Y uno, imposible que sonría, si se los digo a todos los jóvenes y los que no, porque es imposible, estás cansado. Entonces llega el momento
en que una de dos, o vas y le dices a todos los hijos, estoy hablando del dominio propio, vas y le dices, a ver, todos a lavar cada uno, un plato y un vaso, ¿sí? O los que estén, o alguien lava los platos y alguien los vasos, depende de los hijos, ¿no? Pero se tiene que hacer, obligarlos a hacerlo. O sea, porque si no, te vas a enojar y vas a seguir y le vas a decir, ¿y por qué? Y por esto, y lo otro, y aquello, y tú, y nos seguimos. Entonces, no. Ve y haz lo que tengas que hacer para que llegues al paso número, el 1 ya te enojaste cuando llegaste, ¿cierto? Póngalo en cualquier situación. El 2 es irles a decir, vengan a lavar los platos. Porque si no lo haces, tú te vas a seguir con el 2 y el 3 y el 4 y el 5. Y entonces sí, para que preparen. Y ya hiciste lo que no querías hacer. ¿Sí? Ya hiciste lo que no. No, nosotros no, los límites los ponemos nosotros. Nosotros. Si alguien viene y te trata mal, el límite lo tienes que poner tú. ¿Sabes qué? A ver, quiero que me digas por qué me estás hablando así. ¿Por qué me estás tratando así? Doctor, esto ya sonó. ¿No importa? No, se oye bien. Okay. Entonces, es el que tú puedes decir, eso es ponerse límites. Límites no es ponerle límites al otro, sino a ti mismo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedas parar las cosas. Y entonces no entres. Si la palabra es la que nos alumbra, a ver, díganme un versículo que apoye este salmo. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Ahora, ubíquela en qué. ¿Qué dice Dios? Que cuando tú no estás de acuerdo con algo o estás molesto, ¿qué tienes que hacer? Y lo dice en el Nuevo Testamento. Hablarlo. Que no se ponga. Ahí está. Ahí está la respuesta. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Arréglalo antes de que te duermas. Antes de que sea un nuevo día. ¿Sí? Porque acuérdense que para Dios el día se termina a la tarde. ¿Sí? Cuando baje el sol. Entonces, en ese momento tienes que hacerlo. Ahí está la respuesta de esto. Y no voy a permitir que las cosas sigan. Y llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos verbales. Y si no se respetan los verbales, hágalos públicos, les digo yo. Escríbanlos. Y si no, empiece a tomar medidas. Porque es así. Es así. Tiene que ser así. A ver, Lucho, el C. Algunos beneficios de honrar a papá y a mamá. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, esto es algo que sus hijos lo deben de conocer así, pero así, al dedillo. O sea, lo deben de saber, ¿sí? Debes tú de decirle, a ver, ¿qué piensas acerca de este versículo? Y decirle, ¿me puedes preguntar qué es, para mí, qué es la honra? Ahora, ¿qué tienes que aprender como papá? Porque a veces los padres piden la honra nada más a los hijos.
también hay que honrarlo porque también tiene un valor delante de Dios. Y a veces muchos padres deshonran a los hijos, insultándolos, diciéndolos, declarándoles, hasta maldiciéndoles. O sea, la honra no es solamente, si bien Dios lo da como un mandamiento para el hijo, también tú como padre tienes que tener el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Tu hijo también es hijo de Dios, ¿o no? Y si Dios tiene un alto valor de él, ¿qué derecho tienes tú de no tenerlo? Ahora, esto es cuestión entre Dios y los padres, ¿sí? No es el justificante, porque muchos hijos hoy en día les dicen a los padres, pero es que tú también lo haces. Y es cierto, es cierto. Y eso también a nosotros nos tiene que dar una responsabilidad. Hay otro versículo también en el Nuevo Testamento que dice de los hijos. ¿Qué dice? No desaten. ¿Sí? No los hagas pecar. Eso es no desates a tus hijos a ira. No los hagas pecar. Porque si los haces pecar, ¿quién es el responsable? Los padres. Y por ahí lo dice Pablo así como que de últimas, ¿no? Pero eso es a lo que se refiere. No desaten a sus hijos a ira. No los provoquen. Porque hay padres que provocan a los hijos a ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hijo tiene que tener larga vida aquí en la tierra. ¿O quieres que no la tenga? Cuando yo permito que mi hijo me deshonre, lo que le estoy quitando son días de vida, ¿saben eso? Aquí lo dice. Y luego resulta que no le va bien en el trabajo. Luego resulta que pone el negocio y no le funciona. Y luego resulta que sale por ahí embarazada. ¿Por qué? Porque tiene una larga historia de deshonra a los padres. Yo siempre he visto que los hijos que honran a los padres y aún en la vejez, ayudándoles, yo recuerdo que mis hijos cuando estaban chicos te preguntan, ¿no? Y entonces, cuando uno crece, tiene que mantener a los padres, gran preocupación, ¿no? Y yo le decía, también con eso se honra. Sí, porque los padres dieron todas las fuerzas a los hijos. No, sí, mamá, yo he visto que tú le das a mi padre, yo he visto. Y primero me sueltan a ver qué decían, ¿no? Y luego, no, sí, mamá, sí, mamá. Si ya lo sabían, ¿por qué me preguntan, no? Pero bien que nos prueban los hijos, bien que saben. Claro que se les tiene que también, ¿sí? ¿Cuándo les honras? Estás honrando a Dios. Señor, gracias porque me pusiste con estos padres. Sí. Hace una semana estuve hablando junto con mi papá de ese tema de la honra y lo que él me decía, porque, o sea, sus papás no han sido muy presentes en su vida y hablamos del tema de la honra y él me decía, yo honro, dice, a mis papás no por lo que ellos hacen, porque si yo me guío por lo que ellos han hecho por mí, la verdad que no tendría significado que yo le dé honra. Pero dice, uno honra a sus padres no por lo que hacen, sino por lo que ellos significan y por el valor que Dios le puso a ellos como padres. Entonces ahí cuando uno no ve lo que hacen, pero sí lo que significan, ahí es cuando honra. Yo digo, si Dios nos da un hijo, es porque te considera, ¿sí?, que eres apto.
Y eso es fe. Dios cree en nosotros cuando nos amamos. Entonces imagínense si nosotros deshonramos a los padres, cuando Dios sí tiene fe en ellos, cuando Dios sí los encontró confiables. El otro día salió una niñita embarazada y le digo, bendito sea Dios, bendito sea tu vientre, bendita sea la confianza que Dios ha tenido en darte. Y dice, me estremeció, Pati, cuando me escribiste eso. Yo nunca había pensado en eso. Le digo, claro, uno te está confiando en una vida eterna. ¿Sí? Lo mandes a donde lo mandes, es una vida eterna. Es una vida eterna porque no va a desaparecer. ¿Sí? Ni casándose, porque llegan más. Después ya no es uno, luego dos, y luego tres, y luego cuatro, se multiplican. Les digo, una vez que empieza uno con este negocio, nunca se acaba. ¿Me lees, Mabel, lo siguiente? Cuando le honras, estás honrando a Dios. Te da identidad, integra tu personalidad. Tienes la bendición de Dios en tu vida. Une a tu familia, te acerca a Dios Padre. Tus días son alargados. A ver, fíjame todos los beneficios. Todos los beneficios. ¿No? Sería bueno que le dijéramos a nuestros hijos, ¿cuál te quieres perder? ¿Cuál te quieres perder de todo esto? Ahora, ¿cómo honras a tus padres? Belén, ¿me lo puedes leer? Cuando los tratas como tesoros valiosos y les asignas una posición de alto respeto en tu vida, amándolos, escuchándolos, siendo agradecido, sirviéndoles. Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la dirección y las enseñanzas de tu madre. Para los que el otro día que decían, el doctor, ¿quién debe de corregir al hijo? ¿Quién debe enseñar? Aquí está. ¿Sí? Qué hermoso tratarlos como tesoros valiosos. Y les asignas una posición de alto respeto en tu vida. Amándolos, escuchándolos, siendo agradecidos y sirviéndoles. No dice estando de acuerdo. No dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no los asesores. Eso no quiere decir que no los escuches o que no seas agradecido con ellos. Porque mire, ¿qué pasa? Dios tiene un corazón de padre, ¿cierto? Para Él, lo más hermoso es que nos tenga. Hizo todo este relajo, le digo yo, todo esto que se complicó la vida para que decidamos ser sus hijos. Porque Él quería hijos. Entonces imagínense en alta estima, en qué estima tiene Dios a los padres, si Él tiene un corazón de padre. Por eso es que es tan bravo. Pues en el versículo de Deuteronomio que leímos, maldito. Yo cuando leí ese versículo yo dije, Señor, ¿qué pasa? Entonces la mejor inversión en el futuro es una adecuada decisión en el presente. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, esa es la mejor inversión para el futuro de tus hijos, ¿sí? Es que ahora tú decidas enseñarles
lo que es la honra y mostrarles también lo que es la honra. Por favor, si tienes un comentario de la congregación, guárdatelo. De los hermanos en Cristo, guárdatelo. Si lo quieren chismorrear, chismorréalo con alguien adulto, pero que no lo escuchen tus hijos. Enséñalos a amar al cuerpo de Cristo. Enséñalos a que van a ser parte de, y que si llegan a las bodas del Cordero van a vivir todos juntos. Yo una vez le dije a una persona, así me lo dijo, cristiana, yo no sé si tú y yo vamos a ser algún día amigas, o yo no sé si tú y yo alguna vez vamos a estar cerca. ¿Cómo me quería mucho, verdad? Y yo le dije, bueno, yo no sé qué idea tengas tú de lo que es la eternidad, pero lo que yo sí sé es que a mí me va a dar mucho gusto verte en el cielo. Porque vamos a vivir juntas toda una eternidad y nos vamos a casar con el mismo fiscal. No, es así. No lo entiendo. En lo natural no lo entendemos. ¿Cómo vamos a ser la novia? Mire, yo eso no lo entiendo. ¿Sí? Así es que me voy a esperar hasta llegar allá. Pero es algo, no, es que no me gusta, es que fulano. A ver, espérate. Somos parte de la novia. Estamos en los últimos tiempos de la novia. Estamos en el tiempo de embellecer a la novia. ¿Qué tal que no te embellezcas? ¿Qué tal que no permitas que Dios te ame y te vista? ¿Ha leído lo de Ezequiel cuando adorna a Jerusalén? ¿Cómo le dice? Y te vi tirada, y te vi muerta ahí, y te vi sucia, y te vi en tus sangres, y te vi ahí, pero de ahí te tomé, y te lavé, y te limpié, y te adorné, y te puse vestido, y te puse zarcillos, y te puse un collar de perlas, y una pulsera, y una diadema, y te puse zapatos. O sea, nos adornó, nos puso hermosas. Si no te sientes hermosa o hermoso delante de Dios, mi amado, mi amada, tienes un problema. Porque Dios así te ve. Y no estoy hablando de lo externo, porque eso, mire, cuando seamos glorificados, vamos a ser todos iguales. Con los mismos vestidos todos, para que se nos quiten. ¿No? Nos va a poner vestiduras blancas. ¿Se acabó? Qué buen sentido del Señor. Va a ser la Jerusalén con muros de esmeraldas, de jade, de no sé cuántas perlas, de piedras preciosas, y nosotros en blanco, nada más. ¿No se le hace eso peculiar? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué está hablando? Pero así, sin arrugas, sin mancha, sin nada. Terminó la obra. No nos resistamos. No nos resistamos. ¿Sí? A que esa obra se lleve a cabo. Entonces, enseñémosle también a nuestros hijos que deben estar así, hermosos y preciosos. Pero es la honra. Y la honra empieza por la casa y después termina con la novia. ¿Se da cuenta? Lo que pasa en la casa se refleja con la novia. Porque si tú no te sientes parte del cuerpo, no eres parte de la novia.
El otro día fui a un estudio, fuimos Luis y yo a un estudio de Apocalipsis. Y yo me empecé a emocionar tanto de imaginarme que hay un libro y que ese libro solamente Cristo le puede quitar, ¿sí? lo puede abrir. Solamente Él es digno, Él es el único digno y es mi novio. Es mi novio, es mi amigo, es mi Señor. Por eso le digo, no podemos estar en la luz y permitir que las tinieblas nos toquen. Y no le voy a decir, no le van a pedir permiso. ¿Está de acuerdo? No le van a pedir permiso. Pero usted debe de saber, debe de conocer lo que es la luz, para saber cuándo vienen las tinieblas. Porque si no, no hay forma. Por eso tenemos ese manualcito, ese manual, ¿sí? Por eso tenemos su palabra para hacer. ¿Está de acuerdo? Bueno, dentro de eso vamos a ver algo que es importantísimo, que es tener una buena comunicación en el matrimonio. Porque esto no es cuestión solamente de uno, sino de los dos. ¿Ok? Jasmine, ¿me lees la introducción? Dios nos hizo para comunicarnos unos con otros. No podemos estar aislados. Una buena comunicación edifica, da alegría, ayuda a madurar. Donde no hay diálogo, hay un divorcio emocional. Tal vez no implica odio, pero la pareja deja de comunicarse. La muerte no es la única separación que una pareja puede experimentar. También la ruptura de la comunicación. La comunicación no solo es hablar. Se estima aproximadamente que el 90% de la comunicación es no verbal, ya que resulta de expresiones faciales, gestos y tono de voz. Sí. O sea, hablamos con todo. Hablamos con todo. ¿Sí? Aún con el olfato, fíjese. La gente que está deprimida tiene un olor, tiene un aroma. ¿Sabían eso? Tiene un aroma. No es precisamente rancio, pero tiene un aroma. Es como la prostitución. Tiene un aroma. Tiene. O sea, ¿por qué? Porque todo comunica, todo nuestro ser comunica. Todo nuestro ser. Toda nuestra persona. Y qué difícil, porque donde es cierto, donde no hay una comunicación, hay un divorcio emocional. Hay hombres que así es como castigan a sus esposas. No hablan nada. Y eso es muy, muy, muy delicado. Muy delicado. ¿Sí? Porque no tan solo se rompe la comunicación, se rompe la comunión. Eso es lo que está rompiendo. Porque la comunicación es la comunión. Y si tú rompes la comunicación, la comunión con el que estás viviendo, a ver, ¿dónde estamos poniendo a Dios? ¿Del lado de quién? Ya sabes dónde te pusiste tú, ¿verdad? Si tú rompes la comunicación. En las tinieblas. Y luego nos quejamos. Nos pasa esto, nos pasa aquello, nos pasa allá. Pero tú lo provocaste. La comunicación es comunión. Es así. Por eso, cuando tienes algo con alguien, tienes que hablarlo y tienes que comunicarlo. Yo sé que a los hombres les cuesta mucho trabajo hablar, ya lo sé. Pero aún así, sí, tú tienes que aprender. Por eso te puso un pedito de lado.
en algunos casos al revés, ¿no? Diría Caro y Guille, porque él dice que ellos, como que todo es al revés. Pero bueno, tú eres la excepción de la regla, ¿sí? Pero la gran mayoría eso pasa. Y a veces el justificante, ¿cuál es? A ver, hombres, díganme, ¿cuál es el justificante? De que no digan o de que no hablen. No creo que haya, puede haber explicaciones que uno pueda pensar, que no es el momento apropiado para hablar, que baja un poco la espuma, que a veces y no hablar implica una falta de confianza o de fe que el otro pueda entenderlo, o enojo, pero, sí, el enojo que nace y que no tiene explicación. Y que a veces, no, es que no me gusta a mí tanto hablar. No es justificativo. O sea, ese es un pretexto. ¿Sí? Yo lo veo así, como un pretexto. O una salida fácil también, ¿eh? Es más cómodo. Es más cómodo quedarse callado que enfrentar y no estoy hablando de una discusión como pelea, sino dar mi punto de vista. Pero ahí yo soy responsable. Si yo no la digo, yo soy responsable de que no se aclaren las cosas. ¿Se dan cuenta? Eso es muy, muy importante. A ver, ¿y qué hace? Sí. El problema número 1. Indiferencia, descuido, confusión, intranquilidad, falta de paz y de justicia. Isaías 59:8. Ah, ¿quién sabe qué está leyendo? El problema número 1 entre el matrimonio es la inhabilidad de los esposos de dialogar. Esa te la sabes. ¿Dónde está? Antes de lo que leíste. Consecuencia de una mala comunicación, abajo. El problema número 1 entre los matrimonios es la inhabilidad de los esposos de dialogar. Algunas consecuencias serán indiferencia, descuido, confusión, intranquilidad, falta de paz y de justicia. Fíjense, es una inhabilidad. Yo tengo que reconocer, sea hombre o sea mujer, si no soy la que hablo, que tengo una inhabilidad, que tengo un problema, yo, si no hablo. ¿Se dan cuenta? No es la otra persona que habla, soy yo. Porque lo que Dios nos manda es hablar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda hablar? Aclarar, a decir, a ponerte a cuentas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué piensan ustedes que lo Para ser libres de lo que, porque dice que si confesáramos con nuestra boca, entonces el hablar también significa confesar lo que uno está guardando. Y uno se hace libre de esas cosas que a lo mejor puede guardar o acumular. ¿Por qué sería, Melanie? Y también es la manera de hacer conocido al otro, de cómo lo piensa, de qué criterios está usando para decir lo que dice. Es la manera de que vos podés conocerte. También para poder convivir con las otras personas. Si uno no habla, se queda callado, por ahí, si hay un problema con otro, no lo dice, como que genera malestar, digamos. Pero ¿por qué Dios nos insiste tanto en hablar? La palabra es tan tuya, tiene Porque poder. también te dice que confieses, que hables, y es para dejar eso que vos tenés guardado. De lo contrario, si te lo guardás, permitís que vos mismo te llenes la cabeza y hacer un programa que era 2 palabras, terminaste haciendo una historia y un libro de algo que no es. Eso es la acción del hombre. Pero no me contestan la pregunta. Puede ser porque también es para que el corazón no esté cargado. Sí. Pero ¿por qué Dios dice que hablemos? Porque somos por naturaleza, tenemos que comunicarnos. Permanentemente tenemos que comunicarnos. ¿Por qué? Crear vínculos. Porque esa es la naturaleza de Dios en nosotros.
La naturaleza de Dios en nosotros es comunicarnos, es hablar, es decir, es hablar, es alentar, es animar, es edificar, ¿sí? Es eso. Eso es lo que Dios está haciendo con todo ese santo libro, por favor. Es su palabra. Es lo que Él habla, es lo que Él dice. ¿Cuántas hojas tiene una Biblia? Bueno, más de libros, vamos, porque las hojas no, es relativa, ¿sí? Depende de la letra, es el fajo, ¿no? Pero ¿cuántos libros hay en la Biblia que es lo que Dios nos está diciendo? Entonces, si tenemos un Dios que habla, un Dios que explica, un Dios que hace las cosas hablando, a ver, mudos, algo no te está funcionando, algo no te está funcionando de la naturaleza de Dios en ti. Tú puedes decidir callarte, pero lo que estás haciendo, la indiferencia, el descuido, la confusión, la intranquilidad, la falta de paz y de justicia, fíjese lo que dice Isaías 59:8. A ver, Melanie, lémelo. Isaías. Ajá. No conocieron camino de paz, no justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, y no conocerá paz. Esa es la condición de la persona que no habla. No va a conocer paz. Y no hay justicia en su vida. Sus veredas, sus caminos, sus formas, sus maneras son torcidas. Cualquiera que de ellas fuere, ¿sí?, no conocerá paz. No es que es la mujer que me tocó, no es que es el hombre que me tocó, no es a que no has logrado aprender a tener, porque eso hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender a tener, a saber comunicar. En proporción de la Biblia, a ver, yo quiero que me digan esto, en proporción de lo que Dios nos dice, ¿Dios nos alienta más o nos regaña más? ¿O nos amonesta más? ¿Cierto? O sea, comparado en lo que dice la Biblia, nos alienta más, declara más sobre nuestras vidas cosas buenas. ¿Sí? Realmente si subrayáramos en una Biblia las amonestaciones de Dios, no serían tantas como las bendiciones y el ánimo y la ayuda y la guía y lo que tienes que hacer. Es mucho más. Es mucho más. Entonces, es antinatural que no comuniques. ¿Estás de acuerdo? Es antinatural. ¿Sí? Tristeza, celos, dudas, amargura, soledad, silencio y falta de perdón. Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. O sea, te engañas a ti mismo, ¿sí?, no comunicando. Traes tristeza, traes dudas, traes amargura, traes soledad. O sea, todas este tipo de cosas traes porque estás engañado. Te has autoconvencido que lo mejor es callarte. No, es que no le voy a decir a mi hija porque se va a enojar. O vamos a tener problemas. No, ya los tienes. Ya desde el momento que no quieres hablar, ya los tienes. Tienes que aprender a cómo hablarlo, cómo decirlo, cómo dialogarlo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que hay malos, dice el 3, malos entendidos. No hay amistad ni compañerismo. No hay amistad y compañerismo. Son de las cosas que más se terminan. ¿Sí?
Proverbios 13:10. Ciertamente, y esa es la raíz, aquí va la raíz. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la raíz por la que no quieres hablar? ¿O la que no quieres discutir? ¿O la que no quieres aclarar? Porque hay soberbia en tu corazón. ¿Tienes soberbia para Sí. Mas con los avisados está la sabiduría, con los listos, con los que están prestos, con los que deciden hacerlo. Los malos entendidos son corregibles si se comunican a tiempo. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca llega tarde. Ay, es que el Señor no me dijo, ay, es que no me di cuenta. No, Él siempre llega a tiempo. Pero tu situación y tu condición no te percataste cuando las cosas venían. ¿Por qué a un hijo se le tiene que corregir de chiquito? ¿Por qué le tienes que dar hábitos antes de los 7 años? Crearle hábitos de todo, de limpieza, de alimentación, de horarios de escuela, de responsabilidad, de todos los hábitos antes de los 7 años. Pero no, los dejas. Ya te diste cuenta del secundario que no cumple con las tareas. Sí, ya pasó no sé cuántos años que él ya se hizo malos hábitos. ¿Sí? Y no te percataste de que los tenía. Y también nosotros nos damos cuenta que son personas indiferentes, que es el primer punto que tratamos. Indiferencia ante la situación de lo que los hijos están viviendo. ¿Están de acuerdo?